Señor, que mis hijos te amen, capítulo 11. Señor, que mis hijos te amen. Por fin llegamos a donde quería. No quise hablar antes del tema de Dios, no porque fuera lo menos importante, todo lo contrario, la razón fundamental por la que no hablé antes de la necesidad que tienen nuestros hijos de encontrar a Dios es porque lo que dije al principio de este libro, los niños comprenden mucho mejor el concepto Dios después de haberlo discernido a través del testimonio de sus padres. Si le enseñas una manzana a un niño y le dices rojo, por relación comprenderá el concepto de color rojo. Si los padres mostramos el carácter de Dios en nuestro trato con ellos, cuando les hablemos de Dios lo entenderán y lo desearán conocer. Más aún, lo admirarán sin conocerle por lo que ven en nosotros. Como mencioné anteriormente, ganarlos para Dios es ganarlos para nosotros, y ganarlos para nosotros es ganarnos su admiración y respeto por la manera en la que hemos tratado con ellos en el plazo natural de nuestra vida cotidiana. Si en este nivel tenemos comunión entre padres e hijos y el ambiente del hogar irradia satisfacción y comodidad, entonces nuestro intento de llevarlos a la presencia de Dios será bien recibida. Es por eso que consideré bueno detallarles cuáles son las necesidades naturales básicas según el modelo de Maslow: física, seguridad, autoestima, etc., para que, habiendo sido satisfechas, nuestros hijos puedan responder favorablemente a nuestra responsabilidad de revelarles a Dios. Somos responsables de revelarles a Dios. Utilicé la palabra responsabilidad ya que la necesidad de Dios en nuestros hijos no es una opción. Nuestros hijos nunca se sentirán autorrealizados, al igual que ningún adulto, hasta que tengan un encuentro con Dios. Dios nos creó y hasta que no tengamos un encuentro con aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, con aquel que puso un espíritu en nuestro interior y creó la personalidad de nuestra alma, no sabremos quiénes somos realmente y de dónde provenimos. Esto provoca el sentido de autorrealización más grande que jamás hayamos experimentado. El que nunca ha tenido un encuentro personal con Dios no puede entender esto, pero los que sí lo hemos experimentado, sabemos lo que significa. Es por eso que no podemos esperar a que nuestros hijos sean mayores para que decidan por sí mismos qué camino quieren tomar. Los que conocemos el camino lo vamos a dar a conocer lo antes posible para que a la edad más tierna, antes de que ni siquiera conozcan el pecado conscientemente, conozcan la hermosura y la gloria de vivir bajo la bendición de Dios. Debo aclarar que las 6 necesidades específicas mencionadas en los capítulos anteriores, estabilidad, disciplina, amor, alabanza, importancia, respeto, no necesariamente se aplicarán en un orden específico. Todas esas cualidades del proceso de criar hijos hay que aplicarlas simultáneamente e inclusive el ministrarles a Dios es parte del proceso que se junta con las anteriores. Ahora, estas 7 necesidades tienen que suplirse simultáneamente e ir todas de la mano. Precisamente la necesidad de ministrarles a Dios es la que nos motiva y nos dirige a los otros 6 aspectos de la crianza. Repito, no tenemos que limitarnos a ir paso a paso en la gráfica de necesidades, según el orden establecido por Maslow, para poder ser dignos de ministrarles a Dios. Esto también sería un error, ya que la necesidad de Dios es apremiante y no debemos perder oportunidades. Aquí lo importante es que todo lo apliquemos a la vez y que todas las necesidades de nuestros hijos sean suplidas a la vez
y que todas estas necesidades se suplan en el contexto de mostrarles a Dios, ya que este es el principio, motivo y el fin, propósito. Otro modelo de necesidades. La meta de todo ser humano es autorrealizarse y nuestra responsabilidad como padre es que nuestros hijos lo logren. Quien se ha realizado ha descubierto su identidad en Dios, aquel que creó a todo ser humano conforme a su imagen y semejanza. Ya no dependemos de cómo nos tratan o de qué necesidad básica haya sido suplida o no, porque la necesidad más importante ha sido satisfecha. Cuando nuestros hijos sean autorrealizados por un encuentro con Dios, aunque la vida sea injusta y tengan experiencias de rechazo fuera del hogar, serán poderosos saliendo de los conflictos porque encontraron en Dios el fundamento de su vida. No tendrán necesidad de esclavizarse a la aprobación de los demás porque descubrieron su dignidad en Dios. Podrán amar aunque no sean amados, podrán servir aunque no reciban agradecimiento y serán felices consigo mismos aunque la vida sea dura. Por tal razón, creo que todos los esfuerzos como padres deben ser dirigidos con el objetivo de revelar a nuestros hijos el amor de Dios. Permíteme explicarlo con el siguiente modelo. Modelo de necesidades para la salud integral, física, emocional y espiritual. Alabanza, importancia, disciplina, amor, respeto, estabilidad. Que todas estén dirigidas a Dios. Como pueden observar en el gráfico, todas las necesidades son suplidas con el fin y el propósito de que ellos conozcan el carácter de Dios y se realicen en la vida caminando de la mano con Dios, quien debe ser el centro de todas las cosas en su vida. ¿Qué ocurrirá cuando un hijo se sienta seguro y descubra que es importante para ti? ¿Qué ocurrirá cuando se sienta amado por sus padres, cuando sea alabado y reconocido por sus virtudes? ¿Qué ocurrirá cuando un hijo sea disciplinado y se sienta amado a través de la disciplina, cuando se sienta respetado? Sucederá que cuando le invites a adorar a Dios, no se resistirá. Irá alegremente a su presencia por sentirse tan cubierto, tan amado, tan respetado y tan importante dentro del núcleo de su familia. Se sentirá completo, en otras palabras, realizado. Sentirá que nos preocupamos por amor y le corregimos por amor. Dirá para sí: si papá y mamá son así, yo quiero conocer al Dios que los ha hecho así. Si mis padres son imagen y semejanza de Dios y son tan tremendos como son, yo quiero conocer a Dios, al Dios de ellos. ¿Y qué si me equivoco? ¿Qué ocurre si cometo algún error en alguna de estas áreas? ¿Me descalifica esto para ministrarle a Dios? La respuesta es no. Muchas veces cometí errores en prácticamente todos los aspectos de sus necesidades y por causa de esto tuve que pedir perdón a mis hijos cada vez que ocurrió. El pedir perdón a los hijos te devuelve la comunión, la autoridad y la admiración que necesitas de tus hijos para continuar ministrándoles a Dios. No creas que el pedir perdón te resta autoridad moral, al contrario. En una ocasión, una misionera evangelista de niños visitó nuestra familia. Ella disfrutaba mucho de nuestro ambiente familiar y le preguntó a mi hija cuál había sido la experiencia más significativa que había tenido con su papá. O sea, cuál había sido la experiencia que más recordaba en su relación conmigo. Mi hija le respondió que había sido el día que por primera vez le pedí perdón por haberle dado un mal ejemplo, ya que me había molestado con su mamá y le subí el tono de mi voz, regañándola delante de mis hijos. Cuando descubrí que mi hija me estaba observando sorprendida por la actitud que yo estaba asumiendo en ese momento, supe que tenía que pedirle perdón y le dije. Y lo hice. La misionera le preguntó a Frances por qué esto había sido tan significativo para ella. Frances respondió que no creía que su papá tenía que pedirle perdón, pero que al hacerlo,
me admiró mucho y sintió amarme más por eso. Enseñar a los hijos a orar. No fue dificultoso enseñarles a nuestros hijos a orar, porque desde que nacieron todos los días oraba por ellos en voz alta, poniendo mis manos en sus cabezas. Desde que tienen uso de razón, se acostumbraron a hablar con Dios. Aun cuando los encontraba dormidos, me les acercaba y al oído les decía que los amaba mucho y les oraba al oído. ¿Cuántas veces les veía sonreír dormidos mientras oraba y cuando yo terminaba decían amén? Cuando ya eran un poco más grandes y se retiraban a descansar por la noche, todos juntos alabábamos al Señor, gritábamos en risas de gozos, cantábamos, leíamos historias bíblicas y orábamos. Para ellos no era nada difícil ni pesado. Nunca hice un culto familiar formal. No sé qué es eso. El altar familiar debe ser un estilo de vida de todos los días donde libre y espontáneamente busquemos a Dios y oremos sin limitarlo. ¿Cómo yo voy a limitar a Dios a un día a la semana, cuando se supone que esto sea una relación diaria con Él? ¿Qué es mejor? ¿Estar 40 minutos o una hora, una noche a la semana, o estar 15 minutos todos los días y en más de una ocasión al día, si fuera posible? Aclaro que no estoy criticando al que hace un culto familiar de una hora, una noche a la semana. Gloria a Dios por eso. Si todo lo anterior está en orden, el culto familiar está perfecto, pero la realidad es que este ejercicio de buscar el rostro de Dios como familia debe convertirse en un programa diario, no debe ser una actividad rutinaria semanal donde nos reportamos con Dios, o sea, cumplimos con la cuota. No debemos dar la impresión de nuestros hijos No debemos dar la impresión a nuestros hijos de que hacemos las cosas por tradición, que lo que estamos haciendo es cumplir con una cuota de religiosidad. Mi consejo es, no convirtamos el culto familiar en una rutina que, por tener una motivación en el cumplir con lo necesario, pierda vida. Vivamos haciendo de Dios nuestro pan de cada día, nuestra fuente de alegría y motivación. La razón por la cual queremos orar debe ser porque Él es bueno, porque nos ha dado la capacidad de amarnos así, porque nos ha dado la sabiduría para tratarnos así, porque nos corrige y nos controla cuando comenzamos a herirnos sin darnos cuenta, porque nos provee y suple nuestras necesidades y porque tenemos muchas cosas por qué sentirnos agradecidos a Él. Por eso aprovechamos cada oportunidad para orar, cantar, danzar en su honor y proclamar sus maravillas como familia. Por eso digo que no se puede limitar a un momento específico el darle gloria a Dios, sino que debe ser lo natural de nuestro diario vivir. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Testifiquemos continuamente donde quiera que estemos, aprovechemos los momentos de estar a la mesa para hablar de las maravillas de Dios y testificar acerca de cómo Dios nos ha suplido, de las cosas que el Espíritu Santo hizo durante el culto, cuando estuvimos en la iglesia o en cualquier otro lugar. Cuando oremos como familia, habrá el entusiasmo necesario para disfrutar de ese momento de alabanza y oración. Cuando los niños se acostumbran a orar en todo tiempo y lo disfrutan, ellos mismos buscan cuánta excusa haya para tener que orar. Si salíamos en el automóvil, tan pronto observaba que yo ponía la mano en el volante, ellos me decían, papi, ¿vamos a orar? Aunque estén apurados, no defraudes a tus hijos cuando
tienen la iniciativa de querer orar, cuando sea y donde sea. El tiempo que aparentemente pierdes orando, Dios te lo va a recompensar facilitándote el camino. Todo avivamiento desaparece después de la cuarta generación. Recuerdo que mientras pasaba por el adiestramiento intensivo de liderazgo cristiano en Singapur, uno de los profesores graduados de la Universidad de Fayette en California nos compartió los resultados de un estudio que esa universidad llevó a cabo con respecto a la duración de todos los avivamientos que habían ocurrido en la historia del mundo. Sus palabras finales fueron: todo avivamiento ha desaparecido después de la cuarta generación. Fui sacudido por las estadísticas. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi corazón se compungió. Tuve que salir del salón de clases y en pleno pasillo, agarrado de las rejas que daban para el patio del edificio, comencé a llorar con un gran ruego en mi corazón. Señor Jesús, ¿significa esto que si yo soy la primera generación del avivamiento, mis hijos, la segunda generación, serán unos cristianos comprometidos, pero débiles en cuanto a la vida del Espíritu? Que mis nietos, la tercera, serán unos cristianos nominales carnales, y que mis bisnietos, la cuarta, serán unos impíos rebeldes contra el Evangelio? Señor, yo no puedo permitir esto. Ayúdame, Señor. ¿Qué puedo hacer? Cuando regresé a Puerto Rico, me senté con mi esposa para explicarle esto. Entonces decidimos hablar con nuestros hijos. Le explicamos que si no queríamos que se cumplieran esas estadísticas en nuestra familia, teníamos que buscar fortalecer aún más nuestra relación de amor con Dios. Decidimos encontrarnos todas las mañanas para hacer nuestro devocional de oración y alabanza juntos como familia. ¿Cuál fue nuestra experiencia? Nuestros hijos estaban tan contentos y motivados por la nueva campaña en busca de la presencia de Dios en nuestro hogar, que eran ellos los que se despertaban primero de madrugada y se metían en nuestra cama. Nos despertaban para comenzar nuestro devocional mañanero. ¡Qué bendición, qué privilegio, qué felicidad! A medida que los niños crecen, cambian los estilos y los procedimientos de cómo buscar el rostro de Dios juntos. Cuando nuestros hijos eran pequeños, los acostumbrábamos a acostarlos, y en ese momento teníamos nuestro tiempo de alabanza, adoración y oración. Luego que fueron creciendo, cambiamos los horarios y los métodos. Según se dan las diferentes etapas de la familia, hay cambios por lo variable de los horarios, la necesidad de transportación independiente, etc. Las cosas no son iguales siempre. Lo único que no debe cambiar en nuestra familia es la sed de Dios, el hambre por su presencia y la disciplina diaria de buscar su rostro. Llenemos nuestros hogares de alabanza y procuremos siempre respetar la inmerecida pero privilegiada visitación del Espíritu Santo. Mientras haya paz y la armonía del amor incondicional entre nosotros, tendremos garantizada su protección y bendición. La prosperidad de Dios en todos los aspectos de la familia será inevitable. Dirán, verdaderamente el reino de los cielos entre nosotros está. ¿Será como arrogancia? En ninguna manera, porque todo aquel que ha sido obediente a Dios en los principios expuestos en este libro ha tenido que exclamar interna o abiertamente: nunca creí que era posible vivir este estilo de vida, pero ahora lo estoy viviendo. Gloria a Dios. Disfrutar de lo sembrado. Siempre soñábamos diciendo: Señor, yo no sé hasta cuándo llevaremos de la mano a nuestro hijo ante tu presencia,
pero sueño con el día en que yo abra la puerta de sus habitaciones y los encuentre orando solos ante ti. No pueden imaginar lo que sentí la primera vez que de mañana salí de mi habitación y encontré a mi joven hijo en el suelo adorando a Dios y en la otra habitación a mi hija leyendo las escrituras en un devocional personal. Llegar a la casa tarde a la noche y ver una lucecita prendida y encontrar a un hijo leyendo las escrituras de rodillas, eso no tiene precio y es difícil de describir lo que se siente cuando ves los frutos de años de esfuerzo por tratar de revelarles a tus hijos la grandeza de Dios, del Dios vivo. En otra ocasión estaba yo en un rincón de mi habitación orando y ayunando. Dicho sea de paso, desde que mi hijo era muy pequeño, cuando me veía en el suelo orando postrado, se me acostaba de pecho sobre mi espalda, con sus brazos y piernas colgando a mi alrededor. Y ahí se quedaba escuchándome y observándome. La primera vez que lo hizo pensé que era una falta de respeto en ese momento de solemnidad y humillación, y que era una molestia, pero el Espíritu Santo me hizo entender que debía permitírselo, porque mi hijo estaba siendo discipulado a través de la observación y que impedírselo era negarle un momento de intimidad conmigo. Ese día se me acercó mientras oraba. Para ese tiempo tenía aproximadamente 8 años y me dijo: papi, yo también quiero orar hoy. ¿Puedo estar contigo? Sorprendido le dije: muy bien, hijo mío, vamos a buscar juntos a nuestro Padre Celestial. Mildred estaba a sus espaldas haciéndome señas de que no se lo permitiera porque consideraba que el niño era muy pequeño y muy delgado como para ayunar. Vacilé por un momento, pero sentí paz de dejarlo conmigo. Con otra señal le indiqué a mi esposa que no se preocupara. Es muy difícil explicar la satisfacción que produjo en mí esta experiencia. Nuestros hijos, nuestros discípulos. Así fue que mi hijo y yo comenzamos a orar juntos. Ocasionalmente lo observaba con disimulo y mi alma se llenaba de gozo. Las lágrimas eran inevitables. Cuando se cansaba de orar, se quedaba acostado mirándome. Cuando yo abría los ojos y me encontraba con los suyos, me sonreía. Me preguntó: papi, ¿cómo sabes la parte de la Biblia que debes escoger para predicar? En ese momento me sentí como si estuviera discipulando a un futuro pastor. Traté de ser lo más simple en mi respuesta, explicándole: bueno, primero oro pidiéndole a Dios, al Dios, la dirección. Luego voy hojeando las escrituras en oración, busco qué en ella aplica a la inquietud de mi corazón. Cuando un pasaje me impresiona, me detengo y parto de ahí a preparar la predicación. Pensé que no había entendido, pero no hizo más preguntas. Poco tiempo después de esto, recibí una llamada telefónica de una señora que estaba coordinando un retiro para niños y me preguntó si mi hijo estaba dispuesto a predicar en ese evento. No se lo confirmé porque no sabía si él estaba dispuesto a hacerlo. Le pedí al Señor sabiduría para comunicárselo. Él estaba jugando y le dije: Rey, ¿cómo tú crees que el Señor te señalará el tiempo para tu llamado a predicar? Sin vacilar me contestó de forma que a mí me pareció sin pensar, diciéndome: pues el día que te llamen y te digan que estás invitado a predicar. Todavía yo atónito le digo: Rey, escúchame, ¿escuchaste sonar el teléfono hace unos minutos? Sí, me respondió. Pues, Rey, llegó tu tiempo. ¿Por qué?, me preguntó. Porque esa llamada era para invitarte a predicar en un retiro de niños. Sus ojos se abrieron de asombro, pero contestó rápidamente:
Dile que está bien. A los pocos días me encontraba nuevamente orando en el rincón de mi habitación y mi hijo llegó con su Biblia y una libreta en mano. Le pregunté qué iba a hacer. Me dijo que estaba en ayuno y que venía a buscar la dirección de Dios para el mensaje que debía predicar en el retiro. Al cabo de un tiempo de oración, hojeó las páginas de la Biblia, dijo, ¿ya está? ¿Ya está qué?, le pregunté. El Espíritu Santo me impresionó con un pasaje de la Biblia, me contestó. En ese momento comprendí que la explicación que le había dado acerca de cómo preparar una predicación la había entendido muy bien. Comenzamos a conversar sobre el pasaje y a medida que me respondía las preguntas que les hacía, escribía anotaciones en su libreta. Cuando terminamos, se fue a transcribir el mensaje en computadora. Llegó el momento. Había muchos niños en el retiro, el rey comenzó a predicar, pero prácticamente ningún niño le hacía caso. Después de terminar, corrió hacia mí y abrazándome comenzó a llorar diciéndome, «Papi, nadie me hizo caso, no creo que llegó mi tiempo, a nadie le gustó. No recuerdo cómo logramos consolarlo, pero le pedimos a Dios que lo protegiera de esa mala experiencia». Al otro día me llamó la señora que lo invitó para decirnos que su niño amaneció llorando esa mañana. Luego de mucho insistir, su madre logró que explicara qué le pasaba. La niña le dijo que le había dado mucho coraje oír a Ray Jr. predicar porque él era un niño igual que ella o que todos los demás, que llegó hasta a taparse los oídos porque no quería escucharlo. Sin embargo, logró escuchar de cómo Ray había conocido a Cristo a través de su relación de amor con sus padres, y eso la tocó. Le pidió a su mamá que la perdonara y que orara por ella, porque quería convertirse a Cristo, porque anhelaba tener con sus padres esa misma relación que Ray tenía con los suyos. ¿Se puede imaginar cómo salí corriendo para testificarle a mi hijo lo que Dios había hecho a través de él en la predicación? Él se asombró mucho y guardó en su corazón con alegría la realidad de que Dios se había placido en usarlo para bendecir a otros. Su tiempo había llegado, el legado estaba siendo pasado a una próxima generación. Son muchas las alegrías que se han producido en nuestro corazón como padres al observar a nuestros hijos crecer, no solo en estatura y en desarrollo como adultos, sino también en frutos de carácter, producto del crecimiento espiritual que han obtenido. Qué felicidad es que los hijos lleguen a la juventud y poder verlos tan unidos entre ellos, tan unidos a nosotros y tan entusiasmados sirviendo al Señor. Ofrece a tus hijos sobre el altar del sacrificio. Muchos sabemos que Dios le pidió a Abraham que le entregara al único hijo que tenía y lo sacrificara en un altar. Abraham, como padre, tuvo que haber sufrido muchísimo durante esas horas de agonía mientras decidía si lo sacrificaba o no, pero Abraham aprendió una gran lección. Nuestros hijos son de Dios antes de que Él los pusiera en nuestras manos bajo nuestra administración. Y que no podemos amar más a nuestros hijos que a Dios y su voluntad. Él nos los ha dado para que los discipulemos y les enseñemos a amarlo, aunque en ese proceso tengamos que sacrificar algunos de sus gustos o placeres. Mientras más los entreguemos a Dios, más los disfrutaremos. Esto es lo que muchos padres no quieren entender porque tienen miedo, aceptan todas las exigencias y demandas de la vida natural. La vida natural les impone a sus hijos, pero no están dispuestos a que se sacrifiquen por Cristo. Si la escuela les demanda mucho trabajo, no importa, los obligan a estudiar. Si los deportes les exigen abstenerse de cosas que ellos disfrutan, no importa,
los estimulan y casi los obligan a hacerlo para sacar lo mejor de sus hijos en esa disciplina deportiva. Si son músicos, los obligan a practicar y a ensayar para convertirlos en profesionales y así se ganen los aplausos del público. Pero cuando se trata de sacrificarse por el Señor, disciplinarse y abstenerse por Él, estudiar para Él, etc., no están dispuestos a exponer a sus hijos al sacrificio que la experiencia exige en cualquier área de la vida. Hay padres a los que les da lástima pensar que sus hijos tengan que esforzarse por las cosas de Dios. Ellos nunca los obligarán a servir a Dios. Piensan que esa es una decisión que sus hijos tendrán que tomar cuando lleguen a la edad en que puedan decidir por sí mismos. Con esa buena excusa no hacen nada para que sus hijos desde pequeños escojan lo que en esta vida y en la vida venidera los salvará de cometer muchos errores. Algunos habrán orado así: Señor, estoy dispuesto a sacrificarme y a hacer cualquier cosa que me pidas, pero por favor no me demande que sacrifique a mis hijos. Ellos son muy pequeños y tiernos para privarles de algunas cosas necesarias para la etapa en que se encuentran. Se necesita valor para sacrificarlos. Creo que cuando nuestros hijos llegan a amar algo, ellos mismos se disponen a sacrificarse por lo que aman. El amor, por definición, es sacrificado. Recuerdo una noche que llegué a mi casa después de haber estado todo el día en otra parte del país. Esa noche nuestra congregación celebraba una vigilia de oración e intercesión. Mi familia me recibió a la puerta con la alegría, mi esposa, nuestros hijos y los niños de una familia de la congregación. Lo que me pareció interesante fue que todos los niños estaban vestidos en pijamas, pero con ambiente de fiesta. ¿Está pasando algo aquí de lo cual no estoy enterado?, pregunté con una sonrisa. Mi esposa contestó: yo supongo que no vas a ir a la vigilia, ¿verdad? Son las 10 de la noche y acabas de llegar. La vigilia ya habrá comenzado. Me imagino que estarás cansadísimo después de trabajar y de venir de un viaje de 2 horas. Como yo sabía que ibas a llegar tarde y ellos me pidieron permiso para hacer una fiesta en pijama party, la cual también es una vigilia, solo que se hace compartiendo, comiendo, escuchando música y haciendo juegos, pues les dije que sí. En ese momento me sentí tentado a dejarme llevar por los acontecimientos, me sentí turbado por la presión que sentía. Mi esposa les había dado permiso y los niños ya estaban de fiesta, pero por otro lado, yo sabía que debía ir a la vigilia. Oré en silencio y le pregunté al Señor qué debía hacer. Sentí bien claro en mi corazón que debía ir y ser firme con mi familia. Les dije: me encantaría que hicieran la fiesta aquí, pero nos mudamos para hacerla en la iglesia. Yo nunca dije que no íbamos para la vigilia, y aunque lo que asumieron tenía lógica, no obstante, sigo pensando que debemos ir a la vigilia. Yo me comprometo a que tendrán su fiesta, pero hoy no será. Tenemos un deber y es estar con la congregación como estaba planificado para hacer guerra espiritual y reclamar en oración la ciudad para Cristo. Mi esposa me miró como no pudiendo creer lo que oía. Mi amor, yo creía que ya nos íbamos, me reiteró. No te preocupes, todo está bien, pero esto no es negociable. Mi esposa sabe que rara vez uso ese término, esto no es negociable, pero cuando lo uso es porque después de haber escuchado lo que tengan que decirme, lo pienso y pido dirección a Dios y lo que concluyo es final. Miller respondió con tanta sabiduría: bueno, chicos, ya oyeron, a cambiarse de ropa que nos vamos.
En ese momento le pedí a Dios con todo mi corazón: Señor mío, por favor, glorifícate en la vigilia, aunque no me des nada para mí, pero por favor bendice grandemente a mi familia. Espíritu Santo, por favor, derrama tu gloria en la iglesia para que mis hijos valoren el por qué fui tan firme y radical en estos momentos. Ayúdame a enseñarle a mis hijos a ser radicales para Dios. Vimos la gloria de Dios manifestarse a tal grado que cuando subimos al automóvil para regresar a la casa eran las 7 a.m. del día siguiente. Con un rostro brillante de alegría que sentía, le pregunté a mis hijos: bueno, chicos, ¿qué creen? ¿Valió la pena haber venido a la vigilia? Los dos saltaron de sus asientos y me abrazaron. Papi, gracias por haber insistido. Qué tremenda estuvo esta vigilia, de verdad, papi, que valió la pena. Mi esposa sonriendo me dijo: me siento tan orgullosa de ti. ¿Por qué?, le pregunté. Porque cuando tienes que ser flexible lo eres, y cuando tienes que ser firme también. Enseñarles a adorar en su idioma. Para que Dios sea atractivo para nuestros hijos, tenemos que traducirlo en un lenguaje que les resulte entendible y agradable. La personalidad de los niños es alegre y divertida, y tienen una fuerte actitud natural de sacarle el jugo a todo lo que hacen. Buscan divertirse en todos los contextos en que se encuentran. Impedirles ser normales en su naturaleza por causa del culto en la iglesia sería un grave error, razón por la cual la iglesia les resulta a muchos niños una experiencia torturante y aburrida. Si queremos enseñar a nuestros hijos a alabar y adorar a Dios, debemos hacerlo comprendiendo la naturaleza del niño. Es por esto que la música en la iglesia tiene que ser divertida para suplir la necesidad y gusto de todos. En mi opinión, creo que la solemnidad religiosa de una música con más carácter fúnebre que de celebración puede matar el interés de nuestros hijos en alabar a Dios. No obstante, esto no es determinante. Lo más importante es cómo lograr impartirle gusto por la iglesia a nuestros hijos. Si quieres verlos alabar a Dios en la iglesia, tendrás que empezar en tu casa. Nuestros hijos, todas las noches, desde que eran muy pequeños, cuando se preparaban para dormir, entrábamos a la habitación de uno de ellos y nos reuníamos para hacer fiesta de celebración para Dios. Les compré panderetas, maracas, guitarras de juguete, bongos, para cantar y alabar a Dios. Brincaban en la cama y yo les decía que estaban danzando para Dios. Levantábamos las manos al cielo en celebración con mucha alegría y gozo. Les leía la Biblia, pero como si fuera un cuento de aventuras. Lo dramatizaba con mi voz y actuación. En ocasiones tenía que esperar a que terminaran de reírse para poder seguir leyendo la palabra, porque les parecía gracioso cómo les relataba el cuento. Un padre legalista que considere que esta dinámica es ofensiva e irreverente para el Espíritu Santo perderá la oportunidad de sembrar en el corazón de sus hijos la semilla de un adorador que adore en espíritu y en verdad. Si logramos hacer entender el Evangelio a nuestros hijos en el lenguaje que ellos pueden entender y les parece atractivo, estaremos asegurando que perseveren por cuenta propia y no por imposición. En la iglesia, cuando esperaba el culto, yo me arrodillaba al lado de ellos para estar a su altura y así cantar juntos. Como estaban acostumbrados a cantar conmigo en casa, lo hacían libremente. En ocasiones nos tomábamos de la mano, todos formando un círculo para danzar y celebrar a Cristo juntos, y ya estaban acostumbrados a hacerlo en casa. Cuando terminaba una canción les tomaba
los tomaba las manos para aplaudir a Cristo y les levantaba los brazos para que le dieran honra al Señor, pero todo en un ambiente de juego donde parecía que lo más importante era la intimidad paterno-filial y no la honra a Dios. Me daba cuenta de algunas miradas raras de gente incómoda, a la que quizás le parecía que esa no era una actitud muy apropiada para un pastor. Sabíamos que éramos en un sentido, la nota discordante en la iglesia, pero después de analizarlo decidimos seguir haciéndolo porque estaba dando fruto en la vida de mis hijos, y por haber sido fiel a la visión, otros padres comenzaron a imitarlos en ese coloquio de alabanza familiar. Poco a poco la mirada y el corazón de nuestros hijos comenzaron a tornarse hacia a Dios en adoración. Qué satisfacción indescriptible cuando en ocasiones los dejaba solos para darles la oportunidad de que asumieran iniciativa y tomaban una actitud de adoración, postrándose en el piso de rodillas o cualquier otra expresión de alabanza. Esto me indicaba que lo estábamos haciendo bien, porque habían captado la idea. El canal fuimos nosotros, pero el fin era conducirlos a la presencia de Dios para que desarrollaran su propia relación con el Padre. Lo que sí considero una falta de respeto en la presencia de Dios a la voluntad de Dios y una falta de responsabilidad paternal es que los hijos sean ignorados y se les permita hacer lo que se les antoje. Les llevan juguetes para que mientras sus padres adoran, los niños no molesten. Los entretienen con juguete para que los padres puedan gozar de libertad para disfrutar del culto, mientras los niños juegan debajo de los bancos de la iglesia. ¡Qué error! ¡Qué pérdida de oportunidades para estrechar lazos de comunión con los hijos durante el culto a Dios como familia! ¡Qué irresponsabilidad cuando Dios nos ha encomendado que les abramos los ojos a nuestros hijos para que puedan conocerlo y aprender a amarlo! ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos? Que el culto es un asunto de adultos, que esto no es para niños, por lo tanto no debe interesarme. El problema será cuando comencemos a preocuparnos por la falta de interés que muestran hacia Dios, por la inclinación hacia lo pecaminoso y la identificación con el mundo. Entonces intentaremos crearles conciencia de lo espiritual, pero ya Satanás habrá tomado ventaja de nuestra falta de visión y de nuestra comodidad a expensas de la salud espiritual de los niños. Enseñarles a congregarse. ¿Cuántos padres se convierten en domingueros porque desde que tienen hijos ya no pueden sacrificarlos llevándolos a la iglesia de noche? Cuando son bebés no pueden sacarlos porque se enferman. Cuando ya son de edad escolar no los pueden sacar porque tienen que acostarse temprano para madrugar. Cuando están más grandecitos porque tienen que estudiar y hacer tareas. Cuando son adolescentes porque ahora son ellos los que no quieren congregarse. Luego dicen, yo ya no sé qué es lo que le pasa que no quiere ir a la iglesia. Claro, si nunca lo acostumbraste a ir a la iglesia, fuiste tan flexible que no le creaste hábitos de congregarse, no tienen la disciplina. Admiro a mi esposa porque aún habiendo siendo madre primeriza, no transmitió esta debilidad común de sobreprotegerla. Para ese entonces nuestra iglesia se reunía al aire libre. Las reuniones congregacionales nocturnas en el pueblo montañoso de Airbonito eran al aire libre. Mi esposa enrollaba a la bebé en muchas mantas para protegerla del frío y la humedad de la noche y nos íbamos al servicio de oración. Nuestra hija no conoce lo que es un hospital. Recuerdo que a Frances le dio una fiebre el mismo día que salimos para un retiro de 3 días y le pregunté a mi esposa qué creía que debíamos hacer
ante tales circunstancias. Ella me dijo que teníamos que ir al retiro con la niña y que Dios la sanaría a la entrada del campamento, que si eso no sucedía, entonces nos regresábamos con ella para darle las atenciones de rigor. En la entrada del campamento terminó la fiebre y disfrutamos todos juntos con ella de la bendición del retiro. Cuando estábamos con los niños durante uno de los servicios nocturnos de la iglesia y era hora de dormir, los acompañábamos sobre una manta en un lugar cómodo y ellos dormían. La única desventaja era que tenía que llevarlos dormidos y colocarlos en el automóvil, luego bajarlos en la casa para acostarlos en sus respectivas camas. Lo hacía con mucho gusto porque no quería dejar perder ninguna oportunidad de exponer a nuestros hijos a la presencia de Dios y a su palabra. ¿Cuántas veces estuvimos en un estudio bíblico con los niños y cuanto menos creíamos, ellos estaban prestando atención a la enseñanza? Cuando el maestro decía una pregunta, saltaba Ray Jr. y daba la respuesta correcta, asombrándonos a todos por la acertada e inesperada contestación. En ocasiones nuestros hijos nos preguntaban: papi, ¿por qué los hijos de tal o cual no están ahí? Tanto que aprendemos y tan bueno que son los estudios bíblicos, ¿por qué no vendrán? Varios niños del grupo dejaban de jugar con juguetes y comenzaban a participar del estudio al escuchar a nuestros hijos leer las escrituras durante el estudio o contestar preguntas. El ejemplo de nuestros hijos los hizo creer que había algo interesante en el asunto. El día que había reunión congregacional nocturna y los niños tenían que estudiar, mi esposa los hacía estudiar temprano. Implicaba que tenían menos tiempo para jugar, pero esta era la prioridad: congregarse. Nunca le vendimos la idea que tenían que ser así porque éramos la familia pastoral. No, esto es un grave error. No congregarnos porque nos congregábamos porque lo necesitábamos, porque estábamos agradecidos a Dios, porque lo amamos y queremos congregarnos para honrarle, porque Él se agrada de eso y nos bendice. No porque tenemos la obligación como familia pastoral, ya que eso podría hacerle sentir que es una odiosa obligación por causa de la profesión de mi padre. No hace daño imponer una disciplina cuando se hace por agradecimiento, pero sí cuando se hace por obligación. Cuando Ray Jr. comenzó a jugar baloncesto en los equipos de la ciudad, tuvo claro que podía jugar y de hecho se destacó como un buen jugador por su estatura y habilidad, pero no podía contar con él en días de reunión congregacional. A veces el equipo hacía arreglos especiales solo para que él tuviera la oportunidad de jugar. Un día Francia me preguntó: papi, ¿qué piensas tú de esto? En la escuela estamos leyendo una novela literaria y el próximo viernes se presentará esa misma obra en el Teatro de la Ciudad y la maestra nos recomendó que fuéramos a verla. Yo le respondí: ¿y cuál es el problema? Pues que el viernes hay una actividad especial en la iglesia y yo tendría que faltar. Le dije: Frances, mi amor, dejo la decisión a tu discreción. Actividades en la iglesia siempre habrá, pero esta obra teatral quizás no vuelva a darse. Por lo tanto, yo no tengo problemas que te ausentes a la iglesia. Ella, después de pensarlo por poco tiempo, me dijo: no, mejor voy a la iglesia. Siempre en las obras de teatro presentan un resumen de la obra original y yo estoy leyendo la obra original. Así es que no me estoy perdiendo nada, mientras que si no voy a la iglesia me podría estar perdiendo algo muy bueno. Sorprendido le dijo: entonces no entiendo por qué me preguntaste. Con una sonrisa me contestó: porque quería saber qué ibas a contestarme. Gracias. Comprendí que me estaba probando. Ella no tenía duda de lo que debía hacer en aquella circunstancia, pero quería saber si yo iba a darle la respuesta que se supone que un pastor diera, o si le iba a dar la respuesta de un padre sabio que confía en lo que ha sembrado en el corazón de sus hijos. Hoy nuestros hijos ya son jóvenes adultos, tienen sus actividades independientes a las nuestras, están en un ambiente universitario e
Inclusive nuestra hija se hospeda fuera del hogar, ya que estudia al otro lado de la isla. En fin, salen de día y de noche en grupos con amistades y donde quiera que nos movemos escuchamos los elogios de la gente, admirando los frutos y el carácter de nuestros hijos. Nos pregunta si siempre fueron así. Se sorprende cuando se enteran de que Frances de niña era una voluntariosa, malcriada y terca. Por su parte, Ray Jr. era hiperactivo, distraído y olvidadizo. Ambas personalidades fueron sus grados de dificultades para moldearse. En fin, ahora estamos disfrutando y gozando de toda la inversión que hicimos en su formación cuando tratábamos de revelarles a Dios. En la edad en que muchos padres tienen los mayores problemas, nosotros estamos disfrutando y siendo bendecidos por lo que son nuestros hijos y por la relación tan especial que tenemos con ellos. Recuerdo aquella mañana de un sábado cuando mi hija se me acercó mientras veía algo en la televisión, me abrazó al cuello, me besó y me dijo: papi, gracias por Jesús. Mis ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Esa es una de las más grandes recompensas que he recibido. Recientemente estábamos celebrando en la iglesia un acto de lavado de pies, como el que Jesús hizo con sus discípulos. Mi hijo se acercó para lavarme los pies y comenzó a expresarme todo el agradecimiento que sentía por haberle mostrado a Cristo, por el modelo que lo había hecho sentir tan orgulloso de nosotros, porque lo que Él era y que todos sus éxitos nos lo debía a nosotros. En fin, no puedo describir cuántas cosas tan hermosas expresó en tan poco tiempo. Yo solo podía observarlo con lágrimas en mis ojos, lleno de gozo, dándole gracias a Dios por haberme perdonado y por haberme ayudado junto a mi amada esposa a ganarlos a nuestros hijos para Cristo. Le doy toda la gloria a Dios por haberme escuchado y por haber tenido misericordia de mí cuando aquellas lágrimas de vergüenza y desesperación corrían por mis mejillas, cuando le rogaba a Dios diciendo: Señor, que mis hijos te amen.